nosotros es un verdadero privilegio volver a participar en los eventos que organiza el gobierno del estado de Coahuila a través del doctor Arturo Villarreal. Quiero agradecerle su invitación a participar en esta coyuntura, que es un adentramiento, un nuevo ingreso, por llamarlo de alguna manera, a la temática del Camino Real de Tierra Adentro. En esta ocasión fui invitado para hablar de ritualidades. Esto es una de las cosas que poco se ve, poco se conoce, porque la gente no la busca. Segundo, son acontecimientos muy íntimos, muy privados en el mayor de los casos, y solo uno o dos eventos son públicos que llaman la atención a toda la gente de alrededor. Vamos a adentrarnos a una cosa que se formó en el transcurso de 300 años. Vamos a hablar de ritualidades superstites. ¿Qué quiero decir con eso? Le hemos llamado estas ritualidades superstites a aquellas ritualidades, eventos religiosos, eventos inclusive litúrgicos, que tienen una antigüedad mayor a 1850. Todas las celebraciones previas a la separación de México y de los Estados Unidos en el suroeste tienen una categoría muy significativa porque nos hablan de un diálogo continuo, de un camino real que no terminaba en la frontera. Un camino real que iniciaba en la Ciudad de México y terminaba en Taos. Un camino que tuvo una dinámica casi de 300 años seguidos. Muy recientemente, este camino fue truncado por la cuestión política e inclusive por la cuestión religiosa en términos de la división de las diócesis. Pero eso para nosotros en este momento no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a hablar de lo que existe, ¿no? Si sean celebraciones superstites o no. Entonces, de esta manera tenemos nosotros uno de los significados más importantes. Vamos a llamarlo. La gente que no conoce lo que es el camino real de tierra adentro, quiero yo señalar que es un camino que se inicia en el siglo X, finales del siglo XVI, ¿no? Y termina pues, más o menos en mediados del siglo XIX, o sea, cerca de 300 años. Este camino atraviesa el desierto chihuahuense. El desierto chihuahuense no es broma. Son cerca de 1,500 kilómetros que hay que atravesar y que permite el paso a algunos pasadillos que tienen agua. Si vamos al desierto, el principal problema que tenemos es el agua. Entonces encontramos en ese camino para el norte, precisamente a las orillas, a las faldas de la Sierra Madre Occidental, que tienen agua y permiten un paso desde el centro de la Nueva España, del centro del México actual, hasta el suroeste de los Estados Unidos, cerca de las montañas rocallosas. Esto obviamente tiene una diversidad complejísima, bosques, coníferas, pastizales, matorrales, vegetación clausical, o sea, vegetación clásica del desierto. Esto obviamente nos hace ver que el camino real es una antigua ruta prehispánica de piedras preciosas y de ritualidades que poco conocemos. Las ritualidades prehispánicas del camino real son algo inédito que todavía falta alguien que nos venga a ayudar a reconocerlas, a ubicarlas. Ya obviamente existieron porque hay lugares, hay santuarios prehispánicos en algunas partes, pero lamentablemente sabemos poco o por decir nada. Y lo único que sí quiero señalar en este mapa tan bien elaborado, donde nos indican que los caminos eran por el comercio de joyas y de piedras preciosas, pero también por ritualidades. En este momento pues no lo sabemos.
Y luego este mapa también nos habla de cómo fue teniendo importancia el Camino Real previo a la llegada de los españoles. Lo que ya vamos a llamar el Camino Real de Tierra Adentro ya está conformado y todo lo demás es en este mapa. Es muy interesante que lo veamos porque este mapa de alguna manera ya nos da una definición de lo que vamos a llamar Camino Real de Tierra Adentro. Otro de los elementos importantes del Camino Real de Tierra Adentro, el primero es que es el norte de la Nueva España, que quiere decir que nace en México, tiene un elemento estructural que se llama el Camino de la Plata, que va de la Ciudad de México a Zacatecas, y de Zacatecas para el norte llamamos el Camino Real de Tierra Adentro, que termina prácticamente en lugares ya muy lejanos, ¿no? En las zonas actuales del norte de Nuevo México, suroeste de Colorado, también sureste de Utah y noreste de Arizona. Entonces ya estamos hablando de espacios sumamente lejanos. Este mapa que tenemos acá en la esquina precisamente nos habla de esa de ese camino que vale la pena que lo estudiemos con detalle. Aquí tenemos un abstracto de cómo fue los caminos reales. No hay un solo camino real, obvio. No, el norte de la Nueva España es una cosa gigante, enorme, enorme. No, quizá el tamaño de Europa, no si consideramos los espacios abiertos del sur de los Estados Unidos y norte de México. Entonces aquí tenemos en el centro el Camino Real de Tierra Adentro, que más o menos es lo que nos permitió llegar hacia el norte. El camino no era fácil, siempre fue un camino de guerra. Oigan, siempre, no fue una cosa fácil ni sencilla. Y tenemos el registro de qué grupos armados, qué grupos se opusieron a la entrada del Camino Real, pero con negociaciones, con guerras, con pacificaciones, se permitió la comunicación por 300 años. Obviamente hubo elementos de colonización en el norte de México. No toda la colonización fue guerra. No tuvimos nosotros criollos novohispanos interesados en colonizar el norte, interesados en la búsqueda de la plata, y tenemos colonos tlaxcaltecas, un elemento muy significativo que hay que llamar la atención. Los colonos tlaxcaltecas son indígenas del centro de México, pero indígenas cultos, civilizados, con conocimientos muy precisos de agricultura y posteriormente de ganadería, que facilitaron, proveyeron recursos por el transcurso de 300 años en el Camino Real. También tenemos una serie de mapas que nos ayudan a ubicar, en primer lugar, la caminería, cómo llegar al norte de la Nueva España. Segundo lugar, ubicar cuáles son los santuarios, cuáles son los espacios religiosos que existen en estas regiones. Hay otro elemento muy importante que son los parajes hidráulicos. Todo paraje hidráulico en el norte de la Nueva España tenía un sustento religioso, un Santo Cristo, una Virgen, un mensaje cristológico, un mensaje mariológico, que es importantísimo para las ritualidades del futuro en la región. Tenemos también fundaciones hidráulicas que no puede uno imaginarse, por ejemplo, la ciudad de Monterrey como una ciudad hidráulica con muchos huertos. Lo mismo la ciudad de Saltillo, la ciudad de Parras, y si seguimos para el norte, la ciudad de Chihuahua, iniciada como un área de pequeño riego, la ciudad del Paso de la misma manera, con cultivares de agua. A mí me gusta visualizar estos mapas para ver cómo fue colonizándose el norte. Y el norte se coloniza a través del aprovechamiento de los ríos. Aquí tenemos precisamente un formato de esta manera de cómo colonizar.
Otro de los elementos importantes es el cañón de Piwis en el río Conchos. Es un ámbito difícil de caminar, pero que fue colonizado. Hay pasos importantes que ahora pues nada más se ven de manera turística, pero en aquella época tenían el contenido de una expansión religiosa. Vale la pena también que veamos algunos lugares como este, que es un verdadero paraíso en términos agrícolas, porque tiene sus religiosidades, tiene sus santos en el sur de Chihuahua, en el sur de lo que era el centro de la Nueva Vizcaya en el siglo XVIII. Todos estos lugares son básicamente espacios agrícolas con ritualidades, que más vamos a ver enseguida. Uno de los elementos más importantes, y vamos a ponerlo así como una cosa medio visualizada, medio idealizada, es la ubicación de Santa Fe. Posteriormente, estas iglesias fueron reconstruidas en otro estilo. Santa Fe, Albuquerque, son espacios idealizados que tienen algún elemento todavía de recuerdo de lo que fue el Camino Real de Tierra Adentro en estas regiones. Igual en lo que es el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Tenemos inclusive cartografía que nos señala dónde estaban y cómo estaban constituidos. Esto es ya una fotografía de cómo era la estructura hidráulica. La estructura hidráulica eran acequias basadas precisamente en este tipo. Pero bien, si hemos visto todo el agua, vamos, ¿dónde están los rituales? Hemos encontrado rituales de una manera maravillosa en el norte de Nuevo México, en el norte de Chihuahua, en el centro de Coahuila, en el centro de Nuevo León y en una parte del norte de Durango, donde sobreviven, y Zacatecas, donde sobreviven rituales de la bendición del agua, de la participación del agua. Aquí tenemos nosotros los matachines, en una interpretación ya muy idealizada en el norte de Nuevo México. Vale la pena señalar que los matachines no son otra cosa más que un aporte árabe a la Andalucía española y que fue transportada, fue trasladada a la Nueva España en el siglo XVI, XVII y que fue tomada de una manera entusiasta por la gente de estas tierras. Aquí tenemos nosotros ya, empezamos a ver los rituales de los que se llaman las ceremonias que tienen atuendos que le llaman de carrizo, que es, por ejemplo, estas. Y esta ceremonia la encontramos ya en Bustamante, Nuevo León. Estas otras son cerca de Santa Fe, estos rituales que celebran el agua en los manantiales. Tenemos también acá los rituales que tenemos en manantiales tanto en el norte de México como suroeste de los Estados Unidos. Aquí tenemos en este mapa los manantiales de San Esteban en Bustamante, Nuevo León, como a 7 kilómetros de la ciudad contemporánea de Bustamante. Al igual, las celebraciones contemporáneas, modernas, con los niños, con los jóvenes participando. Por eso me llama mucho la atención estos rituales, que a final de cuentas no son otra cosa que solicitudes y peticiones de agua. Esto se celebra en Tortugas, cerca de Albuquerque, en Nuevo México. También tenemos en el Nuevo México rituales de matachines en Bernalillo, Nuevo León, en Bernalillo, Nuevo México, ¿no? De la misma manera tenemos también las bendiciones del agua en las fiestas de San Juan Pueblo o en Owinde. Esta es una celebración muy significativa donde la Iglesia Católica se une a los rituales de la gente, del pueblo, y se bendice el agua, ¿no? Es importante la diferencia que hay de ritualidades en el norte en Nuevo México, o sea, en los Estados Unidos, a las ritualidades que tenemos en México.
no hay que olvidar la secularización de 1857, que hace que los rituales que hacían cofradías, mayordomías o la misma iglesia se secularizaran y los rituales con carácter religioso se redujeran fundamentalmente a los templos. Eso no sucedió en el norte y suroeste de los Estados Unidos. Allí se conservó como había sido desde el siglo XVI. Tenemos también inclusive rituales que de repente se nos olvidan, son rituales que la gente celebra. El día de San Juan, la tradición dice que si tú vas, te bañas, te bautizas con el agua, ese día el agua es sagrada y ese día el agua borra todo tipo de pecados. Esto, por supuesto, la Iglesia Católica, pues, dice, a ver, ¿de qué me estás hablando? Pero la gente lo celebra y lo celebra de una manera pública. Y aquí tenemos uno de los rituales más bonitos, más importantes, precisamente, que se llaman los rituales del río San Juan en Nuevo México. También tenemos toda la característica del Camino Real. A final de cuentas son peregrinaciones. Peregrinaciones en el norte de Nuevo México, peregrinaciones en el norte de México. Y para señalar, por ejemplo, aquí tenemos las peregrinaciones del Santo Señor de Mapimí, las peregrinaciones del Santo Señor de Tomé en Nuevo México, las celebraciones en El Paso, Texas, ahora en lo que era pues el antiguo Paso del Norte, ¿no? Y que a la fecha se siguen celebrando. Un elemento muy importante es la cristología. La cristología es un elemento popular que se encuentra prácticamente en todas partes. En el norte de México tenemos prácticamente todas las celebraciones son de un Santo Cristo. Esto es muy importante porque esto se repite en Parras, en Saltillo, en Monterrey, en Bustamante, en Villanueva y en otros pueblos que ya no son exactamente parte del Camino Real, pero que se integran a las ritualidades cristológicas. Esto todavía tiene para aquella época un concepto de herencia, un concepto de que se ha recibido una conquista espiritual de la región, ya no fue una conquista material en el sentido estricto del término, no, Oñate no vino a conquistar prácticamente, vino a colonizar, ¿no? Y es muy importante que este concepto se visualice, ya porque lo tenemos de una manera muy clara. Tenemos celebraciones, y celebraciones inclusive no necesariamente cristianas, sino históricas. Por ejemplo, el recuerdo de la conquista de cómo Cuerno Verde fue tomado en prisión y el triunfo de los colonos de Nuevo México sobre la rebelión indígena. Y esto hace pues, que en el futuro cambie totalmente el panorama. Otro de los elementos es las celebraciones que estábamos hablando de los guerreros, de los Santo Señor de los Guerreros, que aquí lo tenemos. Y esto es una celebración muy rara, muy poco conocida, que es las celebraciones del Mundo Tepehuán en el Camino Real de Tierra Adentro. Y el Mundo Tepehuán tiene una conservación de hermanos dedicados a la conservación del Santo Cristo. Aquí los vemos en sus atuendos. Y las hermanas, que es algo muy importante y muy interesante. Bueno, tenemos inclusive el Santo Señor de los Guerreros en una vinculación que prácticamente es desconocida. Aquí tenemos al gobernador y al presidente municipal de toda de la región donde se celebra el Santo Señor de los Guerreros, en una peregrinación a caballo, ¿no? Quizá los peregrinos a caballo llegan y se bajan del caballo, hacen una visita al Santo Señor de los Guerreros y se van a comer, pero mucha gente no, mucha gente toma muy en serio esta celebración. ¿Por qué? Porque es la petición de Dios. Aquí tenemos nosotros cómo vienen de muchos lugares, ¿no? Como las celebraciones, vienen gente de Jiménez, gente de Ciudad Guerrero,
gente inclusive del Paso, Texas, ¿no? Gente de Torreón, Coahuila, y cómo se van juntando en la celebración de este Santo Cristo. Pero también hay otras celebraciones, las celebraciones del agua en Nuevo México, las celebraciones de San Juan, ¿no? Y aquí tenemos nosotros cómo hay una celebración que se llama la entrega, o la entriega, como se dice. El mayordomo le entrega al siguiente mayordomo la imagen, ¿no? Y en un ritual de cantos en español, mucha gente ya no habla español, pero en español, ¿no? Y la gente se junta, se reúne para hacer estas celebraciones, ¿no? Aquí tenemos esta celebración con rituales, con homenaje, ¿no? que hace que le dé una característica muy significativa a estas ceremonias. ¿En donde? Cerca de Santa Fe, por los cañones donde hay agua, ¿no? Son elementos que ojalá inviten a la gente a irlos a conocer, a irlos a celebrar. Entonces, de esta forma tenemos peregrinos, yo le llamo peregrinos del desierto. Por ejemplo, los peregrinos del desierto en Santo Tomé, los peregrinos del desierto acá en Chihuahua, los peregrinos del desierto en Zacatecas, aquí con si ustedes se fijan cómo van con alimento, van en la guerra mística, que es la toma de Zacatecas, la primera toma de Zacatecas, pero en términos religiosos, que tiene una caracterización muy antigua, ¿no? Y aquí tenemos un señalamiento muy importante. La hermandad de nuestro Padre Jesús, cómo se celebra en los Estados Unidos y cómo se celebra en México, son una hermandad totalmente separada de sí. 200 años hay prácticamente de separación y los rituales, los cantos siguen siendo los mismos. Aquí tuvimos la oportunidad de poner en un encuentro único a los cantores de Nombre de Dios Durango, en las celebraciones de Nombre de Dios Durango y en las celebraciones de San Antonio, cerca de Santa Fe de Nuevo México, donde se lleva un Cristo del Santo Señor de Mapimí y se celebra a 1500 kilómetros de donde está el Santo Señor de Mapimí. Tenemos también otro señor, el Santo Señor de Mapimí, en sus celebraciones en Albuquerque, sus celebraciones en Chihuahua, todas, ¿no?, vinculadas al proceso de colonización y del agua. Una celebración muy significativa para el norte de Nuevo México es el Santo Señor de Chimayó. El Santo Señor de Chimayó nos permite tener una visión maravillosa de lo que ha sido la expansión ritual, donde la gente va a celebrar, va a hacer un ritual contemporáneo. Aquí tenemos esta visión del santuario, muy importante. El santuario bendice la fuente de agua. Aquí no se nota, alcanzamos a ver la fuente de agua, pero la gente viene a celebrar en estos espacios. Vámonos totalmente ahora al Camino Real de Tierra Adentro en Zacatecas, en el Santo Niño de Atocha, que tiene un peregrinar por todo el Camino Real y termina precisamente allí en los lugares en Chimayó. En Chimayó tenemos una imagen, tenemos un templo dedicado al Santo Niño de Atocha, ¿no? Donde simbólicamente el Camino Real empieza en Atocha, Zacatecas, y termina en Atocha, Nuevo México. Y para colmo de males, esto tiene una caracterización que viene de España, el Santo Señor de Atocha en Madrid. Bueno, estas son celebraciones muy importantes, otra vez alrededor de los Cristos. El Atocha en Zacatecas tiene inclusive un contenido de peregrinación y tiene un contenido de solicitudes. Por ejemplo, aquí tenemos cartas, notas de agradecimiento de la gente que se fue a pelear en las guerras que los Estados Unidos ha hecho y cómo han logrado regresar vivos. La gente de los Estados Unidos viene a dejarle
un recuerdo, un peregrino y una limosna al Santo Señor de Atocha, Santo Señor de los Guerreros. Otro elemento importante que le da una característica verdaderamente valiosa al Camino Real de Tierra Adentro en términos religiosos es toda la celebración de la morisma. La morisma, que es la toma de Zacatecas, aquí vemos una foto maravillosa de lo que es la morisma, no es otra cosa más que la conjunción de 7 mayordomías que van a celebrar a la ciudad de Zacatecas los rituales de agradecimiento y de agua, ¿no? Aquí se pide el agua, se pide, no como en lo que habíamos hablado de los peregrinos, y también se celebra un ritual, ¿no?, antiguo de cómo se va conquistando, cómo España conquista y le gana a los moros toda la tierra, toda la España contemporánea. Bueno, esto se celebra totalmente de forma medio mística, medio rara, pero muy bonita, con una celebración muy significativa y muy original, ¿no? Esto hace pues, que la riqueza de los rituales del Camino Real sea verdaderamente maravillosa. Inclusive la toma de Zacatecas es algo que vale la pena pues, visualizarla por lo menos una vez en la vida, ¿no? Esto es, pues llama la atención cómo una ciudad ha sido tomada de manera vamos a llamarle mística, de manera religiosa, por la gente, no por la ritualidad católica, sino por la gente que ha unido simbólicamente rituales y religiosidades. Tenemos aquí, por ejemplo, la corona festiva del Camino Real, que es lo que nosotros llamamos y cómo conjugamos a mucha gente con una ritualidad muy bonita. Y estas 7 cofradías, ¿qué vienen a hacer? Vienen a pedir agua. Son celebraciones de agua, otra vez alrededor de las fiestas de San Juan. Pero no nada más es México. En los Estados Unidos tenemos inclusive elementos muy importantes, como este recuerdo, vamos a llamar, esta señal donde se habla que no se puede tomar el agua, que no se puede romper el sistema, y es sistemas hidráulicos del antiguo Nuevo México que a la fecha sobreviven. En los Estados Unidos, como en esta fotografía, tenemos rituales, tenemos celebraciones, ¿no?, de mayordomos, de acequieros, de guardianes de las acequias y de tradiciones del Río Grande, o sea, el Río Bravo, manera muy lejos, muy retirada, pero con una celebración característica de la zona, ¿no? Toda esta ritualidad tiene un contenido también ritual, cultural, y aquí tenemos nosotros unidos 2 lugares que vale la pena que los tengamos, que algún día la gente que lo celebre, pues lo viva como un servidor lo vivió. Es el mercado campesino de Santa Fe de Nuevo México y el mercado tradicional de Bustamante, Nuevo León. Y además los platos tradicionales del Camino Real de Tierra Adentro o del sabores del desierto y del Río Grande. Elementos que cruzan la frontera y que todavía los encontramos vivos en los restaurantes, en la gente que celebra estas. No solamente tenemos alimentos, también tenemos la herbolaria que todavía sobrevive, estas boticas que están en Albuquerque, Nuevo México, que están en Monterrey, Nuevo León, y que tienen toda una serie de ritualidades alrededor de las hierbas, alrededor de la medicina y de la tradición herbolaria. Vale muchísimo la pena que no se nos olvide que es parte de la religiosidad también. La herbolaria va unida a la dedicación y a los santos, ¿no? Que manifestada inclusive en la época contemporánea, va unida inclusive a la Santa Muerte.
Entonces esto es parte, una cosa muy interesante que debemos nosotros de encontrar, que debemos nosotros de visualizar. De esta manera, yo quiero terminar en la plática de El Camino Real como una de los señalamientos más interesantes que hemos podido tener, que hemos podido validar, ¿no? Y que nos ha hecho pues un señalamiento que es muy valioso. Obviamente siempre se tiene que agradecer a mucha gente que permitió que todas estas fotografías, todos estos conocimientos de ritualidades, pues estén vivos. La primera nota de agradecimiento es a la Universidad de Albuquerque, también un elemento en National Park Service en los Estados Unidos, también en México el Colegio de Postgraduados que permitió el apoyo logístico y económico para hacer tours culturales, fotografías, etcétera. Otro elemento muy importante, por lo menos en mi caso, yo tuve un apoyo de la Fulbright, que eso también vale la pena. Ojalá que haya alguien que quiera repetir esta experiencia y nos traiga cosas nuevas. El mismo CONACYT ayudó a que estos recursos se llevaran a cabo. Tengo también que agradecer a la gente de la ciudad de Saltillo que ayudaron a conformar estos elementos. Y ahora quiero agradecerle al doctor Arturo, al maestro Arturo, que me ha invitado a exponer estos elementos que no puedo llamar nuevos, pero sí desconocidos en el ámbito de la cultura y en el ámbito de las ritualidades y de las religiosidades del Camino Real de Tierra Adentro. Pues con esto yo quisiera agradecer, quisiera finalizar y muchísimas gracias a todos aquellos que les llama la atención, que siguen interesados en estos temas y que ojalá mi plática motive a la continuidad del estudio del Camino Real y sus peregrinaciones, sus ritualidades. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.